Relato: Cartas al viento. En un pequeño pueblo de México, donde las calles empedradas estaban adornadas con flores de colores vibrantes y el aire olía a maíz recién hecho, vivía una joven llamada Consuelo. Desde pequeña, había sido una soñadora, siempre con la cabeza en las nubes y el corazón lleno de esperanzas. Su vida transcurría entre la escuela y ayudar a su madre en el mercado, pero había algo que la mantenía despierta por las noches: su amor platónico por Daniel, un chico que había capturado su corazón sin siquiera darse cuenta. Daniel era el chico popular del pueblo. Con su sonrisa encantadora y su risa contagiosa, atraía a todos a su alrededor. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación con su presencia. Consuelo lo observaba desde la distancia, anhelando un momento en que él la notara, pero a pesar de sus sueños, él parecía estar en un mundo completamente diferente. Cada vez que ella intentaba acercarse, se sentía invisible. Movida por sus sentimientos, Consuelo decidió que la mejor forma de expresar su amor era a través de cartas. Así que, cada tarde, después de terminar sus tareas, se sentaba en su habitación y escribía. Las palabras fluían de su pluma como ríos de emociones, desbordando su corazón en papel. Le contaba sobre sus días, sus sueños y cómo su vida se iluminaba con solo pensar en él. Sin embargo, cuando terminaba, sabía que nunca tendría el valor de entregarle las cartas. Así que, en lugar de eso, las guardaba en una caja decorada con flores, como un tesoro secreto. Con el paso del tiempo, Consuelo escribió carta tras carta. En sus páginas, revelaba su amor incondicional y su deseo de que Daniel la mirara, aunque fuera una vez. A veces, se preguntaba si él alguna vez llegaría a leerlas, pero la realidad siempre la devolvía a la tristeza de su soledad. Daniel continuaba su vida sin notar a la chica que lo adoraba desde lejos. Un día, mientras Consuelo caminaba por el parque, vio a Daniel riendo con sus amigos. Su corazón se detuvo por un instante. En ese momento, una idea loca surgió: ¿y si dejaba una de sus cartas en el banco donde él siempre se sentaba? La emoción la invadió y decidió arriesgarse. Con manos temblorosas, escribió una carta más, esta vez más breve, pero igual de apasionada. La dejó cuidadosamente doblada en el banco, con la esperanza de que un día Daniel la encontrara. Los días pasaron y Consuelo se sentía ansiosa. Cada vez que pasaba por el parque, miraba el banco, esperando ver la carta. Sin embargo, nada cambió. Daniel seguía sin notarla, y su corazón se sentía más pesado cada día. Se preguntaba si había sido un error dejar la carta. ¿Realmente había creído que él podría interesarse en ella? Una tarde, Consuelo decidió que no podía seguir así. Tenía que enfrentar sus sentimientos de alguna manera. Se sentó en su habitación, rodeada de sus cartas, y tomó una decisión: escribiría una última carta, una en la que expresaría todo lo que sentía, incluso si nunca la enviaba. La escribió con lágrimas en los ojos, desnudando su alma en cada palabra. En ella, le decía a Daniel que siempre lo había querido, que su risa iluminaba sus días y que su ausencia la dejaba vacía. Cuando terminó, se sintió aliviada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, sabía que eso no cambiaría nada. La vida continuaría, y ella tendría que aprender a vivir con su amor no correspondido. Al día siguiente, mientras Consuelo caminaba hacia la escuela, vio algo que la dejó paralizada. Daniel estaba en el parque, pero esta vez parecía diferente. Se acercó al banco donde había dejado su carta y, para su sorpresa, la tomó en sus manos. Consuelo sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Podría ser que finalmente la había leído? Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. Daniel se rió con sus amigos mientras mostraba la carta, y aunque no podía escuchar lo que decían, la risa burlona de ellos resonó en sus oídos. Consuelo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al darse cuenta de que su amor había sido objeto de burla.
Rápidamente, se dio la vuelta y corrió, sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un tormento para Consuelo. La tristeza la envolvió como una sombra y dejó de escribir. La caja de cartas se convirtió en un recordatorio constante de su dolor. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a encontrar consuelo en sus amigos y en su familia. Aprendió a valorar su propio ser y a entender que el amor no correspondido no definía su valía. Con el paso de los meses, Consuelo se dio cuenta de que había crecido. Había aprendido sobre el amor y la tristeza, pero también sobre la fortaleza y la resiliencia. Aunque Daniel seguía siendo parte de su historia, ya no era el centro de su mundo. Había comenzado a soñar con un futuro diferente, uno donde ella sería la protagonista de su propia vida. Un día, mientras estaba en el mercado ayudando a su madre, se topó con Daniel. La sorpresa la paralizó por un momento, pero esta vez, en lugar de esconderse, decidió enfrentar la situación. Daniel la saludó con una sonrisa, y por un instante sintió que su corazón latía de nuevo, pero esta vez, no por amor, sino por la liberación de haber dejado ir sus sentimientos. Consuelo le sonrió y le dijo que había estado bien. Sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. Daniel, aunque un poco sorprendido, pareció genuinamente interesado, pero ella ya no estaba dispuesta a dejar que su vida girara en torno a él. Con el tiempo, Consuelo se dio cuenta de que su historia no necesitaba un final trágico. Había aprendido a amarse a sí misma, y eso era lo más importante. Las cartas que había escrito se convirtieron en un símbolo de su crecimiento y transformación, recordándole que el amor puede tomar muchas formas, y a veces, el amor más importante es el que se tiene hacia uno mismo. Así, en ese pequeño pueblo de México, Consuelo encontró su voz y su camino, dejando atrás las cartas que alguna vez le había escrito a Daniel. Y aunque él nunca había correspondido su amor, ella había encontrado algo mucho más valioso, su propia libertad. Fin.